La ¿Ya les reunión se está apareció? grabando. Sí, ¿verdad? Aceptar. Ok. Bueno, miren. Esta charla o conferencia, o sea, la podemos hacer charla o conferencia de acuerdo a las intervenciones que hagan ustedes con un servidor y yo con ustedes, pero va relacionada a una serie de actividades que hemos venido realizando en esta semana que empezó el domingo, y bueno, es esta semana y la que sigue, donde se van a estar dando diferentes actividades, entre las cuales hay conferencias, hay charlas, entre otras actividades como una tertulia que hubo el sábado ahí en el Instituto de Yoga, donde hubo la exposición de cuadros de pintura, poesía, lecturas, bueno, lo que es una lectura literaria o literatura, y baile, y luego también pues una persona fue y tocó varios instrumentos musicales. O sea, todo eso relacionado con lo que vienen siendo el arte en la nueva era propuesto por el maestro de la Ferrier. Y estas actividades se han venido haciendo porque estamos conmemorando el 108 aniversario del natalicio de nuestro fundador, el que ha fundado estos centros de estudios y ha fundado lo que es la GFU en sí. Eso es lo que estamos haciendo por eso, porque él nació el 18 de enero el 18 de enero, bueno, ahora cumple 108 aniversario, ¿verdad? Y les iba a decir el año, pero no lo recordé. Eso es, entonces, pues bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy es un tema muy interesante porque es la propuesta que él hace relacionado con los centros de estudio. Déjenme compartir pantalla. Entonces, ¿él nace cuando? ¿En 1915? Por ahí. Por ahí en 1915. 15108, 2023, 1914. ¿En el 14 o en el 16? En el 16, perdón. Hey, en el 16, ¿verdad? Entonces nació en 1916, Sí. cuando él formó la GFU y la SOA, entonces tenía aproximadamente como 33 años, que fue en 1948, 32 o 33, no sé. Pero bueno, miren, la magia del saber. El sistema de estudios para el desarrollo del potencial humano. Antes que nada, quiero decirles que en una ocasión estaban el maestre de la Ferrier. Decimos el maestre porque significa el maestro de los maestros. Por eso la palabra de maestre. Él estaban en una ocasión, el maestro de la Ferrier y el maestro Estrada estaban sentados uno frente al otro. Y el maestre de la Ferrier se pone serio y le dice al maestro Estrada, Estrada, tenemos que reeducar a la humanidad. Eso nada más lo mencionó entre ellos dos. Bueno, nada más se lo dijo a él, ¿sí? A lo que finalmente el maestro Estrada, pues pasó a ser el discípulo del maestro, el maestro de la Ferrier. Bueno, fíjense. Y en esa frase del que tenemos que reeducar a la humanidad, viene en relación
a que debemos abrir centros de estudios por todas partes, sin limitaciones. En su propuesta del maestro Laferrière para hacer este trabajo de reeducación mundial, primeramente propone que los centros de estudio se van a formar dentro de los hogares, que cada hogar va a ser un centro de estudios. Y en ese centro de estudios, las personas interesadas, o sea, no solo van a leer las lecciones, sino que también ahí las van a analizar, a reflexionar y a discutir entre ellos. Y luego van a empezar a dar explicaciones, pero también van a ir eso se sugiere, ¿verdad? Que de los centros, como por ejemplo los centros más cercanos de la GFU, en este caso aquí nosotros en Durango, pues aquí tenemos por Luna, entre Ocampo y Juan de García, ahí tenemos un centro de la GFU. Allá en Torreón, digo, en Tampico, pues allá también tienen ellos su centro de la GFU por ahí en algún lugar. Pero aquí lo interesante es que dentro de la GFU, pues van a solicitar estas personas que están formando dentro de su hogar un centro de estudios, van a solicitar la ayuda de un miembro de la institución, un miembro de la GFU. Y finalmente, pues gratuitamente les va a proporcionar la guía y además les va a ayudar con los estudios. Eso de proporcionarles las guías quiere decir que esas guías son los cuadernos esos cuadernos se llaman la magia del saber. Y estos cuadernos, el maestre de Laferrière, pues él los escribió esos cuadernos y en total escribió 54 cuadernos de la magia del saber. Y la intención es que en estos hogares vayan estudiando, analizando, discutiendo, pero al mismo tiempo, pues van a tratar de completar todo el curso completo, o sea, los 54 cuadernos del saber, para que ellos vayan teniendo su formación académica, podríamos decir académica, su formación, pues, como seres humanos, que principalmente va relacionados con, pues, el desarrollo de la conciencia. Y estos centros, pues principalmente la sugerencia es que se haga allí entre ellos, pero también pueden estar invitando a los parientes y a los amigos, y para que vaya siendo así como un pasatiempo que les permitirá ir entrando en esta dinámica del estudio, pero también que vayan teniendo pláticas relacionadas consigo mismos. En este trabajo que van haciendo, pues poco a poco, ¿verdad? Así como sucede con todo, pues hay algunas transformaciones, ¿no? Dice, el trabajo se realiza casi solo en ustedes mismos y que estudiando se van haciendo cada vez más tolerantes, comprensivos y útiles. Entonces, en sí, van a hacer una transformación, y la transformación, pues obvio que no lo van a lograr, por lo que decía ahorita Antonio, que allá en la Laguna del Carpintero, ahí en Tampico, ¿verdad? Que ese muchacho que se dejó, pues que se echó un clavado ahí a la laguna, pues poco y pierde la vida, ¿no? Porque hay muchos cocodrilos ahí, pero entonces así no es como se logra la transformación. La transformación se logra a través del estudio. ¿Y qué más? Hacer el estudio ahí pues dentro de la casa, ¿no? Esa es como una parte, o en un primer momento, de una sugerencia que hace el maestre para que nosotros nos vayamos reeducando. Bien, estos centros de estudio
queda así pues establecido que ese centro de estudios de la Gran Fraternidad Universal, porque eso es lo que significa GFU, Gran Fraternidad Universal, algo que en nada se refiere a reuniones de personas curiosas que realizan actos de psiquismo o forman reyertas y críticas mutuas o hablan ocultamente sobre cosas llamadas misteriosas. Eso no sucede. Cuando nosotros vamos leyendo esos cuadernos de la magia del saber, ahí nos están hablando de una variedad de temas relacionadas con el desarrollo humano. Ya más adelante voy a hablar más al respecto. Entonces debemos nosotros de entender que los centros de estudios de la GFU entonces no están compuestos por un grupito de personas privilegiadas, porque en estos grupos principalmente van a asistir todas esas personas o lo van a formar aquellas personas que se interesen por algo diferente de lo que ellos han estado haciendo comúnmente en su vida diaria. El estudiante así lo comprenderá y podrá demostrarlo. Dice, además llegará a la conclusión de que la verdad no es complicada ni misteriosa. O sea, pero vamos, aquí ¿a cuál verdad se refiere? Estamos hablando, la verdad no es complicada ni misteriosa. Estamos hablando de mi verdad, de la verdad de Toño o la verdad de Jaime o la verdad de Gonzalo. O sea, es la verdad de cada quien. Esa es la que va a descubrir su propia verdad. Entonces, ese es principalmente el trabajo, de descubrir la verdad, pero eso de lo que yo soy. Entonces, así como dice aquí, la verdad, como los mares, guarda sus tesoros en el fondo. O sea, en el fondo. Ahí como que, como decimos, en lo sutil que hay en cada uno de nosotros. Y habrá quienes, ávidos de esos tesoros, deseen penetrar cada vez más allá en ese descubrimiento de sí mismos. Y luego ya lo decían los griegos, allá cuando se reunían por ahí en el templo de Delfos, ¿verdad? Ahí en la puerta había una inscripción que decía, conócete a ti mismo. Y por lo tanto, ya entraban al recinto y en el recinto allá se complementaba la primera frase que había en la puerta y decía, y conocerás a Dios. Entonces, el paso de la verdad es conocerse a sí mismo, o sea, a esa verdad se refiere, al conocimiento de sí mismo. Y para que se logre esto, pues la institución de la GFU y la SOA proponen las escuelas preiniciáticas. Esas escuelas preiniciáticas y la palabra de iniciación, pues no tiene otro significado más que esa palabra de iniciación tiene que ver con que se está iniciando en el conocimiento de sí mismo. O sea, me inicio en el conocimiento de mí mismo. A eso se refiere con iniciáticas, que son prácticamente grupos de estudio, ¿verdad? Grupos de estudios en el hogar, si así lo quiere, pero también en los institutos, porque la gran fraternidad universal a lo largo de este tiempo, de 1948 a la fecha, ha ido construyendo pues espacios y en esos espacios se ofrece prácticas de yoga, meditación y los centros de estudio donde las personas acuden para iniciar ese trabajo de conocerse a sí mismo, o sea, de conocer su parte interna. Y como estas escuelas se requiere de que una persona esté también pues coordinando, más que nada acompañando a las personas en su proceso de búsqueda. Por lo tanto,
pues van a tener la necesidad de solicitar a una persona que ya haya pasado por estas escuelas, y se solicita para que un miembro colegiado, o sea, aquí menciona colegiado porque pertenece a un colegio, y la palabra de colegio, pues eso es un grupo de personas, ¿verdad? Donde pues prácticamente van a colegiar sobre los temas relacionados en lo que se está haciendo, pero van a tomar los acuerdos y las decisiones en forma colegiada, es decir, perteneciente a la escuela iniciática, o sea, y pueden estar considerados como hermanos misioneros, instructores, directores, guías, etcétera. Eso es lo que se quiere hacer, ¿no? Y esa es la propuesta. Por ejemplo, perdón, en este trabajo pues se sugiere que se sea a través de los cuadernos de la magia del saber. Estos cuadernos, como algunos de nosotros aquí pues, sabemos, fueron escritos por el maestre Serge Raynaud de la Ferrier, pero regularmente en cada uno de los lugares donde hay una institución o sea, una institución de la GFU, en esos lugares pues existe la flexibilidad para que los simpatizantes de esos lugares pues vayan proponiendo el plan de estudios relacionados pues con lo que vienen siendo los intereses de cada quien, pero siempre enmarcados en la propuesta del maestre de la Ferrier, o sea, seguir o fundamentado principalmente en los cuadernillos de los cuadernos de la magia del saber. ¿Cuál va a ser ese trabajo? Pues ese trabajo va a ser así como pues las enseñanzas, dice, desmenuzando, por decirlo así, las enseñanzas y depositando la mente en manos de un guía que enseñará cómo cultivarla. En ese desmenuzamiento, o sea, desmenuzamiento de las enseñanzas, pues ese se va a lograr solamente a través del análisis, la discusión, la revisión, o sea, todo eso para que se vaya logrando dar la enseñanza a través de eso, ¿no? Ahora, vamos a ver, el guía o el instructor. Entonces, el estudiante pasará a ser de un caso colectivo, fíjense bien, esta parte, ¿no? O sea, aquí estamos viendo de que nosotros estamos formando personas y que se van conociendo a sí mismos, se van instruyendo, van aprendiendo, pero entonces, ¿para qué van haciendo este trabajo? Este trabajo se va a hacer así como un trabajo lógico donde el estudiante pasará a ser de un caso colectivo a un caso particular para la GFU. En el grupo de la escuela preiniciática ya no será el uno que desea solamente saber, sino el que practica y propaga los conocimientos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a ir formando guías o instructores, por así decirlos, o directores de una escuela. Pero esas personas nosotros las vamos a ir formando para que ellos a la vez vayan formando a otros. Y así, cada vez que alguien empieza en el trabajo de conocerse a sí mismo, alguien empieza, entonces va a empezar a estudiar, a instruirse, a capacitarse, a aprender, y posteriormente él va a estar con otro grupo donde él también va a estar ayudándoles a otros a hacer su trabajo así. Entonces, el trabajo así va a ser. Esa es la propuesta. Porque recuerden ustedes que, por ejemplo, al menos, bueno, los que trabajamos en la docencia, de que el que enseña es el que más aprende, porque de alguna manera tiene que preparar el tema, tiene que estudiar, o sea, tiene que hacer muchas cosas
Y por lo tanto, por eso es que es cuando se va a ir formando todavía mejor como instructor, a través de la práctica. Por eso es la importancia de la práctica. Hasta aquí, si hay alguna pregunta, comentario. No, está bien. O sea, nos convertimos en cabeza de serie, como se dice luego. Así es, Toño. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y eso es cuando verdaderamente se da ese aprendizaje, ¿verdad? Cuando nosotros ya estamos trabajando con otros grupos a la vez que también están haciendo pues el conocimiento de sí mismo. El sí mismo, o sea, ¿Y el ser está, instructores, ya, maestro? así es, Jaimito. Entonces, eso es principalmente de que vamos a ser instructores de otros, ¿verdad? Entonces, fíjense, pudiéramos ver, y eso es muy común y muy seguro, nosotros vamos a ver que no todos van a tener esta preciosa vocación, como dice aquí. No todos, pero todos sí están en capacidad de ocuparse de sí mismos de acuerdo a sus aspiraciones. O sea, ¿qué quiere decir? Que no necesariamente tenemos que caer a esa parte, o sea, o más bien, obligatoriamente no vamos a caer en que tú debes de ir a impartir clases a otro lugar, no. O sea, tiene que ser por decisión y por sí mismo de que él quiere ir a hacer ese trabajo. No es obligado, esto es voluntario. La voluntad de sí mismo para hacer el trabajo es si él quiere, pero esto no le evita para que él pueda ocuparse de sí mismo, de seguir haciendo su trabajo. Entonces, nosotros hemos visto en el transcurso del tiempo de que hay gente que entra, ¿verdad? Entra y se sale, pero como que hay algo ahí y luego regresa ya incluso hasta los 10, 15 años, regresa. Y cuando nosotros le preguntamos, que pues que qué le pasó y todo, dice, no, pues es que yo no pude porque pues me salí de practicar porque me fui fuera de la ciudad a trabajar a otro estado, a otra ciudad, y ya no pude contactar con nadie así como para seguir haciendo yoga o seguir asistiendo a las escuelas. Dice, pero ya ahora que regresé aquí otra vez a mi origen, entonces ahora luego me vine a buscar porque luego pensé, voy a regresar. O sea, como que se siembra la semillita ahí de esas personas y las personas regresan y tenemos el caso de algunos que ya pasaron muchos años y ahí están. Por ejemplo, aquí en Durango nosotros ya tenemos aquí la GFU, se instaló hace como 53 o 54 años, ya que en que se instaló la GFU aquí en Durango. Y ahorita, por ejemplo, fuimos ahí a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ahí nos encontramos a una joven que nos dijo que su mamá había estado practicando yoga aquí en Durango, ¿verdad? Y que aparte ella también había practicado yoga y así, por ejemplo, ¿no? Y así ese tipo de experiencias tenemos. Así es, entonces, ese es el proceso, pues, que se sigue, pues, para ir difundiendo esta cultura. Ahora, aquí, por ejemplo, vamos a ver algo interesante. Dice, comprenderán que el material que adquirimos para ilustrarlos tiene un doble valor. Entonces, vamos a ver el doble valor. Entonces, el doble valor es el material. Uno, el material. Dos, el valor moral. Entonces, el material que le da la moneda que gastamos, o sea, ese es un valor. Y el otro es el valor moral que no tiene precio y que se lo da el conocimiento que asimilamos, ¿sí? O sea, ese es el otro valor que se da cuando se está dando una instrucción. Por ejemplo, nosotros en nuestra práctica de yoga
estamos trabajando mucho en el sentido de que a los practicantes les vamos diciendo, pues, que se vayan sintiendo, o sea, siéntanse, perciban lo que sucede con su cuerpo, qué sensaciones se manifiestan cuando están haciendo la postura, pero también qué sensaciones manifiestan cuando salen de la postura. Esa sensación de bienestar, ¿verdad? Que sucede ya después de que salimos de la postura, eso vendría siendo el valor moral. De tal forma que si, por ejemplo, yo tengo 20, ¿qué serán? Como 22, no, 28 años, ya impartiendo clases de yoga y sigo dando la misma clase. O sea, ¿por qué no me ha resultado rutinaria la misma clase, como decir siempre lo mismo? Porque la variante que le estoy poniendo es esa. Siéntase, percíbase, reconozca cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus fortalezas. O sea, todo eso es el trabajo. Eso es lo que considero yo como el valor moral. Y eso es lo que no tiene precio, ¿sí? Entonces, ese es lo que tiene que ver con el material que adquirimos para ilustrar, ¿verdad? O sea, para ese trabajo de instrucción del conocimiento de sí mismo. Ahora, al hablar de la cultura, así como se menciona aquí en esta parte, que se le da el conocimiento, o sea, ¿dónde vi lo de la cultura? Bueno, pensaba que aquí, pero creo que acá está. No, ya no sé, pero bueno, mejor le sigo. La cultura, o sea, cuando empezamos a leer algo que nos ayuda a cultivarnos, o sea, porque entonces cultura viene de cultivarnos, es decir, aculturizarnos, ya que cultura significa específicamente ilustración, sabiduría resultante de haber ejercitado el entendimiento para cultivar los conocimientos humanos. O sea, eso es lo que significa cultura. Es ilustración, sabiduría resultante del haber ejercitado, fíjense. Eso es la cultura, o sea, el resultado de haber ejercitado el entendimiento para cultivar los conocimientos humanos. O sea, lo que quiere decir es unas palabras, una frase muy trillada entre los profesores que hablaban mucho de la teoría y la práctica. O sea, teoría y práctica. Entonces, como que iban de la mano teoría y práctica porque todo lo que nosotros estamos aprendiendo, pues lo estamos aplicando en la vida práctica. De tal forma que aquí dentro de las escuelas se dice se nos dice, mejor dicho, se nos dice, lean todo lo que puedan y posteriormente pongan en práctica todo lo que leyeron, ¿verdad? Entonces hay que hacer ese trabajo. Y ese trabajo tiene que ver, o sea, lean todo lo que quieran, o sea, que viene siendo el material, o sea, el valor del material. Y luego todo lo que nosotros empezamos a poner en práctica, pues tiene que ver ya al momento de ponerlo en práctica el valor moral. Eso es las dos palabras, el material y el valor moral. Así es que nosotros eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, repetimos, escogemos temas preferidos, bien sea de arte, religión, ciencia, etcétera. Pero fíjense, esto, dice, esto no es un método, porque incurrimos en el error de escoger los temas. Ahí está. Esto no es un método porque incurrimos en el error de escoger los temas. Ahora, no se da ese trabajo de entendimiento, de cultivar los conocimientos, porque aquí, de acuerdo a esto, es porque nosotros ya escogimos los temas de estudio. Entonces, ese es el error. Entonces, como escogimos esos temas de estudio, los escogimos porque esos eran los que nos agradaban y porque esos temas los comprendemos más fácilmente, porque ya son conocidos.
Entonces, eso si ya está, si ese tema ya está, o sea, si ya está conocido, por lo tanto, entonces me agrada y lo comprendo, ¿verdad? Entonces, ahí sería la frase como alguien que dijo, no, pues vamos a hablar de Calimán, ¿verdad? Pero ese es un tema de Calimán porque en ese tiempo en que yo entré, pues era así como que muy de moda comprar la revista o la historieta de Calimán, ¿verdad? Entonces, pero son temas ya conocidos. Ahora, esto no basta, así como tampoco basta leer una comedia o un poema para ser literatos. Hay que ir dentro de los temas más variados. Fíjense bien, esto es importantísimo. Hay que ir dentro de los temas más variados en forma ordenada, de lo fácil a lo difícil, a cuestiones que no se han vulgarizado y de las cuales nada conocemos. A ver, esto, por ejemplo, ¿esto qué les dice? Hay que ir dentro de los temas más variados en forma ordenada, de lo fácil a lo difícil, a cuestiones que no se han vulgarizado y de las cuales nada conocemos. Un comentario que se pueda hacer del público. ¿Qué opinan ustedes ante esta frase? Implica hacer un esfuerzo, buscar un tema que no sea a lo mejor el fácil, que sea un tema al que normalmente no lo hemos aprendido y nos gustaría aprender. Así es. Entonces, pero aquí estamos hablando de buscar un tema, ¿verdad? Entonces, ese tema que vamos a buscar es un tema no conocido, según lo que propone el maestro de la Ferrier. Y por esa razón, si nosotros revisamos toda la lista de los 54 cuadernos de la magia del saber, entonces muchos temas a lo mejor desde esa propuesta de 54 cuadernos, pues la mayoría de los temas no se conocen. Así como también este que estoy exponiendo ahorita no se conoce y tiene que ver con un cuaderno del saber. Este que estoy ahorita exponiendo es un tema. Reverendo, ¿Cómo? entiendo que sea menos difundido. Así, ahí está lo de la vulgarización, menos difundido. Entonces, el maestro propone temas como de astrología, temas como de las ciencias sagradas, que es la Kabbalah, el tarot, la astrosofía, o sea, muchos temas así que no son temas conocidos. No, pues ¿De no son acuerdo? temas. Sí. Y entonces, por esto es importante que estos temas, o sea, vamos nosotros a entrar en la dinámica de la preparación, pero siguiendo estos temas que no conocemos bien. O sea, porque culturizarse no significa ir a un aula cualquiera a adquirir conocimientos. O sea, como lo hicimos en nuestra formación de lo que nosotros somos, ¿verdad? Los profesores, los arquitectos, los abogados, los doctores, los enfermeros, todos ellos o todos nosotros asistimos a un aula. Pero quiero decirles que en nuestra formación, al menos en la mía, en la docencia, se escuchaban a veces cuando había situaciones en las mismas escuelas y con los padres de familia, que ahí se daban situaciones que se decía, para esto no me preparé, para esto no estudié. O sea, era nada más ir a impartirle clases a los niños, pero mucho de lo que sucedía en torno a ese trabajo maestro-alumno
Había situaciones que eso no estaba considerado en los planes de estudio y era la vida del docente. Y había que enfrentar eso. Entonces el docente, nosotros como docentes nos formamos más en la práctica que en la teoría. Ahora, culturizarse no significa ir a un aula cualquiera a adquirir conocimientos sobre los sistemas de matemáticas, por ejemplo, o geografía o historia, porque todo esto, aunque muy necesario, solo brinda lo que llamamos instrucción. O sea, nada más se nos instruye. O sea, la adquisición de datos esenciales. Y esta adquisición de datos esenciales no pasan a nuestra conducta y no establecen una disciplina y orden mental. Porque, insisto, si ojalá y todo esto, por ejemplo, a lo mejor ya a mis 30 años de servicio, no sé qué dirán los otros profesores, pero a los 30 años de servicio, en los últimos años, de pronto así como que le vamos encontrando el sentido a lo que es la educación, aunque me fui muy largo, ¿no? Porque luego hay quienes al poco tiempo le encuentran el sentido, para que vayan haciendo ese cambio de conducta y luego para que vayan haciendo de ese trabajo una disciplina y orden mental, ¿verdad? Porque todavía se escuchaban muchas frases así como esas frases como muy comunes. Ay, otra vez lunes, y apenas es martes, y apenas es miércoles, de aquí hasta el viernes. O sea, así como esas palabras de desaliento, ¿verdad? Entonces, así como que no hay, como decíamos, una frase muy trillada en la docencia, ¿verdad? Cuando mirábamos que un maestro le echaba muchas ganas, le decíamos, o sea, ese maestro, o sea, tiene amor por su trabajo, ¿verdad? Ese es lo que está diciendo el maestro, de que nosotros vamos alcanzando ese amor por lo que hacemos, ¿verdad? Porque la idea es de que vayamos siendo, o sea, mejores, vayamos siendo mejores seres humanos de lo que ya somos. Esa es la finalidad. Entonces, esto de que no pasan a nuestra conducta y que no establecen una disciplina y orden mental, o sea, ese es lo que se llama instrucción. La cultura de la inteligencia y del espíritu. Bueno, entonces, pues vamos comprendiendo, pues, con esta explicación, vamos comprendiendo que la cultura de la inteligencia no compite con la cultura del espíritu. Y bueno, no sé, pero no sé qué les pasaría a ustedes, pero cuando yo era niño, en algunas ocasiones mis maestros de educación primaria me llegaron a decir, piensa muchacho, piensa. ¿Qué acaso no piensas cuando esa es la cultura de la inteligencia? ¿Verdad? Eso de piensa, muchacho, piensa. Y luego, ¿por qué no nos dijeron, siéntelo, muchacho, siéntelo? Que vendría siendo la cultura del espíritu. Esa es una diferencia enorme, o sea, nos enseñaban a pensar, pero no nos enseñaban a sentir el conocimiento. En este trabajo de que se habla para que dentro de los hogares se vayan haciendo los centros de estudio, para que ahí se vayan leyendo el material, el estudio que ellos hayan escogido, aunque no estén dentro de la GFU, pero que estén leyendo un libro, lo estén comentando, estén dialogando en torno de lo que leyeron, que estén haciendo ejercicios, que estén, o sea, ese análisis y esa reflexión que están haciendo en torno del libro es lo que va a marcar la diferencia entre la instrucción y vivir el estudio. Y si ponemos en práctica eso que estamos leyendo en ese análisis, o sea, eso nos da una preparación todavía mayor. Porque el ponerlo en práctica es lo que nos permite a nosotros sentirlo y vivir el conocimiento.
Entonces, el gran error de nuestra sociedad, pues, es el de haber desarrollado la razón sola. O sea, ese razonamiento lógico, ese razonamiento donde decían, ¿qué no piensas? Ese. Y así, de esa forma, esos maestros desobedecían así a la ley de la ascensión del espíritu, porque el espíritu tiene que sentir, ¿verdad? Tiene que sentir. Aquello que realizamos en nuestra práctica, o sea, es lo que nos permitió a nosotros formarnos como profesores de educación. La misma práctica nos formó. No nos formó la instrucción, la práctica nos formó. Y ese es el gran problema de la noción del bien y del mal, o sea, lo que está bien y lo que está mal. Bien, ¿algún otro comentario? Y un ejemplo de cómo puedo enaltecer el espíritu, por ejemplo. Usted habla de sentir. Sí, ¿De qué manera lo puede transmitir en el sentido práctico? pues bueno, lo he estado mencionando de que la manera de sentirlo bueno, más bien de sentirlo y percibirlo es ejecutarlo, ¿verdad? Vamos, un simple cosa. Mediante la instrucción no podemos dar una clase de yoga. O sea, no la podemos dar. Nada más así ponemos, si ustedes quieren, el video y no hacemos los ejercicios, nada más lo estamos escuchando. Entonces, cuando la persona se para ahí enfrente de nosotros y empieza a hacer los ejercicios y empieza a contactarse consigo mismo, empieza a percibir las sensaciones que se manifiestan durante el esfuerzo y cuando deja de hacer el esfuerzo. ¿Qué está percibiendo así? O sea, eso lo está viviendo y eso está fortaleciendo el espíritu, su espíritu. Porque en la medida que trabaja sobre sí mismo, o sea, sobre su cuerpo físico, por ende está haciendo otro trabajo. Por ahí alguien decía, hasta puede ir desbloqueando las taras y los miedos a través de la práctica del yoga. Y decía esa persona, un trauma muy fuerte es el trauma del nacimiento. O sea, según como hayamos vivido el nacimiento, o sea, es un trauma. Y con la práctica del yoga, entonces se trabaja ese trauma. O sea, esto así por muy sencillo que parezca, es un ejemplo que nos lleva con el trabajo sobre el espíritu para fortalecerlo. Así de simple. Sí, pero necesitamos ponerlo en práctica. O sea, hacer de esto una disciplina. Otro ejemplo, y eso también es muy trillado, eso del saber escuchar, del saber ver, de no perder detalle, de ir caminando y no perder detalle, porque lo que voy viendo, lo voy aprendiendo, lo voy introyectando y eso me va permitiendo a mí tener un cambio de conducta, de ir hacia la ascensión del espíritu, como se leía aquí. Bueno, Nosotros, perdón, nosotros no, estamos tan metidos por ejemplo, en nuestros pensamientos, y tenemos mi pensamiento tan metido, o sea, que no salgo de él y mi comportamiento es nada más en base a lo que pienso. Así. O sea, si yo mi pensamiento es de quedarme, por ejemplo, por decir, mi pensamiento es de quedarme ahí en mi rancho, ahí en mi pueblo, porque quedarme ahí para mí me da la seguridad, el bienestar, y mi pensamiento es no salir. Y yo ahí me pongo a trabajar la tierra, me pongo a atender las vacas,
ordeño las vacas y vendo la leche que no la vendo la hago quesos, hago requesón, hago asadero. O sea, ese es mi trabajo y siempre he estado ahí. Mi pensamiento es nada más ahí. Ok. Si yo soy una persona lectora y leo respecto a otros lugares, ¿verdad? Y entonces ese pensamiento con la lectura, con la instrucción, si ustedes quieren, con el diálogo que hay entre ellos mismos, ¿verdad? Había un señor allá en el rancho que estaba leyendo allá dentro de su casa y de pronto salía él de ahí de la casa así contento todavía, en su cara se reflejaba esa satisfacción y salía y nosotros estábamos allá afuera, ahí abajo de un mezquite ahí jugando cuando niño y decía, miren lo que leí y nos contaba así con esa emoción lo que leyó. O sea, ahí es donde está el cambio del espíritu. Ahora sí, Antonio. Bueno, aquí es muy importante, lo entiendo de esta manera que lo transmito. Que tengo, como decía usted, conoce usted a ti mismo, el proceso iniciático, es el descubrimiento de ti mismo. Entonces me hace reflexionar y decir, ¿cómo voy a esa clase de yoga? ¿Con mi activismo? ¿Con mi ego? Con, a ver, aquí los termino porque tengo que seguirle. Es decir, lleva una conversión de uno ante los demás para poder trascender, para poder entrar en esa espiritualidad que usted habla. Así es. Eso es, entonces, aunque estas personas no salgan de su pueblo, pero empiezan a hacer cosas diferentes con la lectura. Entonces, así como usted va a dar sus clases de yoga, ¿verdad? O sea, las va a dar, pero entonces, si usted empieza a leer en torno de lo que es el yoga, los beneficios, y le va dando un sentido diferente a su misma práctica, aunque sea la misma, pero ahí va cambiando usted su forma de entender, comprender e impartir la clase de yoga. Por eso es importante la lectura, para que nosotros vayamos mejorando lo que ya hacemos bien, lo hagamos mejor de lo que ya hacemos bien, insisto en eso. Y el hecho de hacer mejor lo que ya hacemos bien, eso es la ascensión del espíritu. O sea, en simple hecho de esto, ¿no? Por ejemplo, en ese mismo trabajo, en el mismo sentido, ahí mismo en el rancho había otro señor. Y ese señor, por ejemplo, le gustaba mucho leer sobre historia, pero también le gustaba leer sobre la reforma agraria, sobre todo el ámbito en el que él era su competencia, que era la agricultura. Por lo tanto, en las reuniones del comisariado, de las reuniones ejidales, eran de las personas que llevaban el liderazgo por el conocimiento que adquirían, ¿verdad? O sea, ahí está lo que hace la diferencia, ¿no? Bien. En cuanto a la ética y a la estética. Bien, entonces la cultura es materia que abarca lo que podríamos llamar la ética. ¿Y qué es la ética? Parte de la filosofía que estudia la moral. Eso es la ética, lo que estudia la moral. Y la estética es la teoría de la sensibilidad, ciencia de la belleza y de los sentimientos. Y ser culto es conocer lo que más conviene para una higiene mental y física, hacer sobresalir en nosotros las cualidades de belleza, fortaleza, interpretar el sentido de las enseñanzas que,
de reglas teóricas pasan a convertirse en acciones propias. Ahí está lo que les estaba diciendo. O sea, de reglas teóricas pasan a convertirse en acciones propias. No sé si he ido llegando al entendimiento de la diferencia que hay entre el conocimiento y el que practica las cosas, el que se convierte en acciones propias, en el que actúa. ¿Qué tan importante esto de que ese trabajo lo pongamos en práctica, ¿no? Vamos. Ok. Me recuerda ahorita en este momento a leer esto, esa parte de las acciones propias, ¿no? O sea, fíjense. Hay esto se me hace que es de un podcast, ¿no? De un podcast, sí, de esos que salen por ahí. Una mujer es secuestrada y es la que habla en ese podcast. O sea, la secuestra. Y al estar ahí secuestrada, pues obvio, el secuestrador le está pidiéndole a la familia una cantidad de dinero a cambio de la libertad de la señora. Y la señora, al estar ahí platicando, estar ahí así con los ojos vendados, porque no le permiten ver a las personas, pero ella desde su posición, en lugar de enojarse, de estar enojada, de estar gritando con miedo o llorando, o sea, lo que sucede en esos casos, la mujer empieza a platicar con el secuestrador, le empieza a platicar sobre la vida, su vida, cómo ha sido. O sea, le empieza a preguntar al secuestrador cómo ha sido su vida, por qué lo llevó a esos momentos, qué fue lo que lo llevó para que él esté martirizando, matando gente para obtener dinero. Y el Señor empieza y entra en un estado diferente de comportamiento hacia la mujer. Y de pronto llega el Señor y le dice, te voy a cortar un dedo porque tu familia no ha conseguido el dinero, o se está poniendo reacia para enviar el dinero. Y entonces ella le dice, ok, espérame, pues me vas a cortar un dedo, pues al menos déjame valorar y ver cuál dedo quiero que me cortes. A ver, si voy a poner los dedos de la mano derecha, pues no, preferiría que estos dedos no me lo cortes, pero entra ella en esa parte de la reflexión y el otro está así como que sorprendido, ¿no? O sea, y entonces algo sucede y le llaman al Señor y se retira de ahí y ella ya salvó su dedo por el momento, pero ella sigue en ese plan o sea, de plática, de conversación. Ok, pero toda esta plática, ¿por qué ella se le dio? ¿Por qué actuó de esa forma? Y que finalmente la liberan, la sueltan y no perdió ni un dedo, nada, o sea, nada, se va. ¿Qué fue lo que ella puso en práctica ahí? Pues puso en práctica su formación como terapeuta. Ella su formación fue de terapeuta y trabajaba con pacientes y eso le ayudó a salvarse de ser ejecutada o mutilada, ¿verdad? Pero aquí está, pone en práctica, o sea, pone en acción todo lo que ella conoce. Esa es la parte importante, ¿no? Bueno, bien. Aquí en esta parte del estudio
no hemos escogido para nuestro curso las materias que más pueden gustar. Eso ya lo mencioné. Las materias que más pueden gustar, sino aquellas que es preciso conocer. Esa es la diferencia. No las que pueden gustar, sino las que es preciso conocer. Fíjense bien, ¿qué es preciso conocer? Sí. Ahora, desde los elementos que pisamos, aspiramos y convertimos en nuestra energía hasta el motivo por el cual, aunque seamos todos seres humanos, ninguno de nosotros tiene una semejanza tal con otro que podamos ser confundidos. O sea, eso es lo que lo que es preciso conocer desde los elementos que pisamos, aspiramos y convertimos en nuestra energía. Eso, hasta el motivo por el cual, aunque seamos todos seres humanos, o sea, todos de nosotros tiene una semejanza tal con otro que podamos ser confundidos. O sea, eso es lo que hay que conocer. ¿Sí? Todo lo relacionado a nosotros. En los centros de estudio, por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué les gustaría conocer? Les pregunto de inicio, ¿verdad? Pero luego lo vamos metiendo en la dinámica de esos temas que es preciso conocer y que son importantes para nuestro desarrollo, o sea, el desarrollo de la conciencia, en el desarrollo personal. Entonces, estos comportamientos que por motivos astrológicos estamos ocupando un lugar en el universo que solo nosotros podemos ocupar, conocernos a nosotros mismos y por lo tanto a los demás. Entonces, ¿cómo voy a respetar al otro? O sea, ¿cómo voy a respetar al otro? Si yo no me respeto a mí mismo, si yo me estoy agrediendo a mí mismo en mi forma de comer, en mi forma de comportarme, entonces, y así agredo a los demás. Todo lo que yo haga para bien de mí mismo, entonces eso lo hago también para los demás. Por lo tanto, la tolerancia y la comprensión necesarias para relacionarnos en nuestro educacional significa adquirir un comportamiento o introducir modificaciones en comportamientos ya adquiridos. O sea, adquirir hábitos, maneras estabilizadas de obrar, sentir y pensar. Entonces, para que podamos llegar a adquirir ese hábito, tiene que ser a través de la disciplina. O sea, tengo que hacer ese, por ejemplo, aquí están, en el grupo están Mari y Andrés. Estamos asistiendo a un taller de escritores. Entonces, en ese taller de escritores, o sea, necesitamos para convertir esto en un hábito, nos tenemos que hacer a través de la disciplina de escribir diariamente, aunque sea 10 minutos, 5 minutos, pero escribir y escribir y escribir para convertir la escritura en un hábito y para poder llegar a obrar, sentir y pensar. Porque hay que pensar en esa literatura, hay que pensar en la escritura. Entonces, ¿cómo me voy a convertir en un lector si no leo o con leer nada más un libro?
para que yo haga el hábito de la lectura, tengo que estar leyendo diariamente, el tiempo que sea necesario para convertir la lectura en un hábito. Y así sucesivamente puede enumerar muchos ejemplos. Una persona, fíjense bien, no sé si tenga esto algo que ver, pero ahorita se me está ocurriendo, ¿no? Fíjense. Hay un documental en Netflix y por ahí se los he mencionado que es relacionado precisamente con el cambio y la transformación, ¿verdad? Viene el ejemplo de un restaurante en Nueva York que se llama 11 Madison Park. Y en este restaurante, el señor, el dueño del restaurante, dada la característica del restaurante y la comida que ofrece, los clientes están contentos y obvio pues está lleno el restaurante. Y entra al concurso y entonces se gana una estrella Michelin que se les da a los mejores restaurantes. Se los dan prácticamente al mejor chef. ¿Sí? Entonces, se gana la primera estrella Michelin y sigue él concursando, sigue participando y sigue manteniendo el prestigio por los chefs que tienen y la comida que ofrece. Y de pronto al siguiente año o en el tiempo que se dan los premios en Nueva York, porque este restaurante está en Nueva York, y se gana la segunda estrella Michelin, ofreciendo carne, bueno, lo que viene siendo la comida omnívora, que los omnívoros son los que comen de todo, ¿verdad? Bien. Pero viene la pandemia y durante la pandemia este señor, como dejó de trabajar, se empezó a enterar, empezó a investigar, empezó a conocer respecto a lo que les estaba ofreciendo a sus comensales, o sea, lo que estaba ofreciendo de comida mediante su restaurante. Conoció cómo se produce la carne de pollo, cómo tratan a los pollos, a los marranos, a las vacas, a los peces, porque ahorita ya muchos de los peces se cultivan, o sea, más bien se crían, ¿verdad? Se crían. Y luego, y se dio cuenta de todo y entonces dice, estoy ganando, ya llevo la segunda estrella Michelin a cambio de la comida que les estoy ofreciendo. Y la comida que les estaba ofreciendo era una comida poco saludable. Y como que entró en ese estado de conciencia, ¿verdad? De darse cuenta y dice, no, esto no es posible. O sea, ¿cómo es que yo estoy obteniendo toda esta fama gracias a este tipo de alimentos? Y empieza con la idea durante la pandemia de hacer el cambio de ofrecer comida basada en plantas. Y empieza a hacer el trabajo y empieza con la preparación de sus chefs. Y la gente le empieza a decir, vas a fracasar, esto no es posible, la gente no va a poder asistir a tu restaurante, qué mala onda que tú hayas decidido. Se empieza toda la carga de los en contra, pues, de que eso no va a funcionar y todo, o sea, y él no desiste, o sea, él sigue adelante y va preparando, o sea, todo eso va convirtiendo, todo el trabajo, pues ya tenía lo del hábito del hacer la comida, ¿verdad? Ya lo tenía, pero ahora está haciendo el cambio y eso es algo nuevo. Y empieza a trabajar y en ese de trabajo que va haciendo los periódicos, el diario, o sea, empiezan a dar la nota de ese restaurante famoso en Nueva York,
que hace el cambio de la comida omnívora a la comida a base de plantas. Y empieza la venta de la comida y se empiezan, la persona que cuando empiezan a saborear esa comida basada en plantas se dan cuenta de que la comida, o sea, el sabor no cambia, o sea, el sabor hasta le notan algo más rico, más sabroso y empieza a tener nuevamente la fama, la aceptación de todas las personas. Y cuando viene el premio para la tercera estrella Michelin, se lo otorgan a este señor dueño del 11 Madison Park. Entonces ahí está el comportamiento, o sea, lo que hace la transformación, ¿verdad? De una idea, de no seguir con una idea, sino entrar en una idea diferente y entonces es cuando se da el salto cuántico que viene la transformación de la persona. No por el hecho de que haya cambiado, sino simplemente porque se arriesgó a hacer algo diferente y lo hizo y lo logró. Muy bien. ¿Algún comentario? Ok, sigo adelante. Ahí está la parte de la disciplina. O sea, ahí están las modificaciones introducidas en este ejemplo que les acabo de dar en el restaurante. Hubo modificaciones introducidas, hubo un modo diferente de comportarse, ¿sí? Entonces, en último análisis, modificaciones operadas, bueno, lo estoy complementando esto con el ejemplo, ¿verdad? O sea, hubo modificaciones introducidas en el modo de comportarse. O sea, las modificaciones operadas en el sistema nervioso. Aquí dice, modificaciones operadas en el sistema nervioso, porque a través del conocimiento, ¿verdad? Al ir aprendiendo esta nueva forma de cocinar, entonces hubo cambios en las neuronas. Y acuérdense ustedes que las neuronas, por ejemplo, tienen dendritas y las dendritas van llevando esa información de ese conocimiento adquirido, lo va llevando a otras neuronas y va haciendo todo un cambio en nuestro sistema nervioso, que es la fuente primaria de todas las formas posibles de respuestas a situaciones estimuladoras, para que sea posible valerse de ellas en los momentos necesarios. Entonces, todo el cuerpo, todo el pensamiento, bueno, todo el pensamiento, todas las emociones, todo el pensamiento, bueno, perdón, todo el cuerpo, todas las emociones, todo el pensamiento va cambiando, todo, por este nuevo aprendizaje, por este nuevo conocimiento. Entonces, porque la simple comprensión no asegura un hábito. Y así puede ser todo unas meras palabras, ¿sí? Son la realización de la armonía que solo puede comenzar por los pequeños detalles que nos permitirán establecerla en nuestros hogares, grupos y pueblos. O sea, ese trabajo, a través de los pequeños detalles, va habiendo cambios. Y no nada más cambió el restaurante en este documental, también cambió la producción de los pollos, porque ahí en la bodega, ahí en las granjas, los señores que se encargaban a producir carne de pollo, de pronto dejan de vender el pollo y convierten esos lugares de las bodegas donde tenían el montón de pollos, los convierten en el cultivo de hongos. O sea, esa es la transformación. Esas son las pequeñas cosas que se hacen para hacer grandes cambios. Y eso es lo que nos lleva el hecho de entrar en este tipo de estudios
en lo que propone el maestro de la Ferrier para que nosotros vayamos haciendo esa reeducación, para ir haciendo esa transformación en nosotros mismos. Entonces muchas son las cosas que nos rodean y que miramos sin ver, ya que no sabemos el motivo de su existencia. Y así surgen lo que llamamos símbolos. Y por ejemplo, esto tan sencillo, ¿eh? ¿Acaso sabemos todos por qué cuando contraemos matrimonio debemos llevar un anillo al dedo? A ver, ¿todos lo sabemos por qué llevamos un anillo al dedo? ¿Por qué se usan las pulseras y por qué los perfumes, etcétera? Entonces deberíamos, pues, estudiar sobre estos diversos asuntos. Historia. ¿Cómo se estableció la cultura en otros pueblos en tiempos pasados? Cultura individual. ¿Cómo lograrla? ¿Qué es realmente el arte? ¿Conocemos algo sobre las demás religiones? Todas estas interrogaciones y muchas más, poco a poco las iremos contestando en una forma ordenada de estudio que nos será de valor a diario. Cuando muchas veces carecemos de un orden y disciplina tan necesarios en la salud, serenidad y templanza. ¿Verdad? O sea, entonces hay que ponerle orden, hay que ponerle disciplina, ¿verdad?, a la salud, a la serenidad y a la templanza. Es muy grande lo que podemos aprender, aún en lo que tengamos de edad, no importa. Entonces, en forma ordenada, iremos de los temas más fáciles a los más difíciles, utilizando toda clase de gráficos que puedan servir para aclarar y facilitar el estudio. Es muy importante, sea que se estudie en forma particular, en centros de estudio o en escuelas preiniciáticas, llevar el orden preestablecido, pues aunque en cada tema encontrará un asunto completo, no podrá, por otra parte, si no lleva ese orden, capacitarse en forma integral, como son nuestros deseos. Que la paz sea con todos vosotros. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Profe Lalo, Sí, muchas veces, por ejemplo, la tolerancia, sí, el, el ser pues atentos, el ser personas humildes, sencillas. Yo veo que muchas personas, pues tiene que ver su temperamento. Dicen que con el temperamento nacemos y el carácter se forja a través del tiempo. No sé si ahí para ser pues tolerante, ser humilde con las personas, ser atentos, no sé si tenga que ver el temperamento. o sea, temperamento, vamos. Vamos a ver, por ejemplo, hablando del temperamento, puede una persona ser
por decir, de un temperamento muy fuerte y es muy reactivo ante las situaciones de lo cotidiano, de lo que sucede en la vida diaria. Su temperamento le permite reaccionar y luego reacciona gritando. Reacciona en muchos casos hasta golpeando, según sea. ¿Sí? O puede ser Sí. alguien de un temperamento más o menos más calmado, más tranquilo, ¿verdad? Pero bueno, el temperamento finalmente es el que nos lleva para que nosotros hagamos las cosas y llegar hasta donde estamos, en cierta manera, En cierta manera, sí, así es. ¿sí? O sea, eso es lo que nosotros nos lleva. Y por ejemplo, la práctica del yoga, la meditación, de ir alcanzando o ir realizando ese trabajo, nos permite para que nosotros, o sea, el temperamento lo vayamos moviendo, por decir, al centro. Un temperamento muy fuerte ni un temperamento muy débil, por ejemplo, o muy sumiso o muy calmado, no sé, pero vamos llevándolo a un centro para que ese temperamento sea pues más desde el centro, ¿no? Que nos permite ir haciendo las cosas, o sea, que nos vayamos atreviendo a hacer lo que nos gustaría hacer, Claro. de ir explorando otros rumbos, Ujú. otro tipo de actividades distintos a lo que ya hacemos. Vayamos Sí, así haciendo un es. cambio de conducta, Exacto. ¿sí? Reverendo, pero el ser humano, nosotros somos por naturaleza reactivos en lugar de ser proactivos. Sí, ahí está. Entonces, en la medida que me conozco a mí mismo, en la medida que voy estudiando ese material que no es muy común, pero que me lleva para que vaya haciendo el trabajo sobre mí mismo, entonces me va llevando a ser mejor de lo que ya soy. Así. Ok. Y ahí Fíjense. aparece la disciplina de la meditación y relajación para poder construir y ir en ese proceso de cambio que hablas. Así es, mire. Va un ejemplo. Ahí en la escuela donde yo trabajaba, había otra escuela. O sea, en ese edificio, pues, en ese edificio había dos escuelas. Y para identificar una escuela de la otra, decían los de la roja y los del azul. Así, eran dos escuelas. De pronto, la directora de la escuela, de la otra escuela de donde yo estaba, la directora decide ir a practicar yoga. Y eso, el yoga de ahí de la escuela, del instituto de yoga a la escuela son como 3 cuadras, En ¿verdad? corto, Sí, en corto. Por lo tanto, ella se iba a la clase de yoga temprano y luego como en la práctica de yoga en el instituto, pues hacemos bueno, el calentamiento y la gimnasia, nos bañábamos y luego hacíamos las posturas. Por lo tanto, ella ahí se bañaba y ya se llevaba ropa y se cambiaba y se iba a la escuela en la práctica de yoga, Ujú. ¿sí? Ella, antes de entrar a la práctica de yoga, tenía un comportamiento, tenía un temperamento, como dice Jaime, ¿de acuerdo? eh, Y entonces, con el tiempo de la práctica del yoga, entra a la escuela de Yamines. Y de la escuela de Yamines pasa a la escuela de Mediogenian.
y llega medio genial. Y de pronto un profe se acerca conmigo y me dice, ¿qué le hicieron a la Dire? ¿Qué le dieron? ¿Qué le dieron? ¿Qué le hicieron? Y luego le pregunto, ¿por qué? Dice, porque ha tenido un cambio, o sea, un cambio de 180 grados, dice él, 180. Dice, estaba aquí y se cambia acá, completamente diferente. Dice, no, hombre, nos la están preparando muy bien porque nos trata ahora de una manera diferente para bien. O sea, hizo la transformación la maestra y los profes luego lo notaron. Se sintió el cambio. Ahí está la transformación. Gracias Ujú. a la práctica del yoga y a las clases, ¿verdad? Que estaba tomando. Entonces, hacia eso nos lleva esa transformación, ese estudio del que estuve hablando en los hogares, en los institutos. O sea, eso es el cambio. Oye, reverendo, un comentario al respecto, si me permites. Adelante. Nuestro hijo mayor, ahí en la institución donde trabaja, este martes lo mandaron a Monterrey, de Guadalajara a Monterrey, a una capacitación, a un curso, ¿verdad? Ahí en las instalaciones del TEC de Monterrey. Esto fue el martes. Culmina hoy, creo que en la noche se regresa a Guadalajara. Estuvo martes, miércoles y jueves. Él traía pues su tema ahí era propio de sus actividades, su capacitación ahí, diplomado, no sé qué. Pero lo que me llamó mucho la atención, porque me lo compartió, fue lo siguiente. Antes de entrar a ese diplomado, a ese curso, lo llevaron a unas instalaciones de la propia tecnológico, en donde había un área para meditación. Fíjate qué interesante. Eso está calientito. Esto fue estos días, de esta semana. Y él me lo compartió a través de unas fotografías y de unos ejercicios que nosotros ya conocemos muy bien, todos los que estamos aquí presentes, sobre la meditación. Entonces me llamó mucho la atención la importancia, el lugar que está tomando, porque antes de que pasara, lo entiendo así, a ese curso, a esa capacitación, a ese diplomado, lo pasan por el filtro de la meditación. Eso está calientito y lo comento como parte de la experiencia y muy a propio a lo del tema que ahorita y el momento que estás comentando. Me llamó mucho la atención, ¿eh? Inclusive hoy lo compartí con un grupo, con el grupo del comunitario, que hoy fueron 20. Ok. Entonces, a eso nos lleva los centros de estudio, Toño. Sí, a eso nos lleva, para que vayamos nosotros haciendo un cambio. Tu conferencia. Sí. Con experiencias vivíficas, ¿verdad? Diría que él. Sí, ok. Voy a regresar, perdón. Hay una pregunta aquí aquí está Yamin Man Alej Red Melga. Yamin Man Alej Red Melga. Hay una pregunta que él o ella, no sé si sea hombre o mujer, la verdad. Pero la pregunta que hace es, ¿por qué motivo se conmemora los días del muy reverendo gurú Serge, me hace que dice Serge Reinao de la Ferrier, según creo entender?
Sí, a ver, Yamin Man, Alej. Esa es la pregunta, ¿está ahí? Ok, dice que sí. Al principio de la charla, eso fue lo que con la presentación que hice, o sea, el motivo de conmemorar, o mejor dicho, el motivo de hacer este tipo de charlas en honor al maestre Serra Hinault de la Ferrier es porque el 18 de enero a las 2:45 nació él, hace 108 años. Y nosotros, a través de estas charlas, estamos conmemorando el natalicio del maestre de la Ferrier. Lo estamos conmemorando. Aquí en Durango, México, el 18 fuimos y entregamos canastillas a los niños que nacieron alrededor de las 2:45, precisamente también para conmemorar. Bueno, tía dijo que es de Veracruz y que está ahí. Entonces, ese es el motivo por el cual nosotros estamos, por eso se conmemora la semana, aunque ahora son 15 días, son 2 semanas, del maestre de la Ferrier. Lo hacemos, la conmemoración lo hacemos realizando charlas, realizando actividades como la que les mencionaba al inicio, una tertulia que organizamos aquí en Durango de música, baile, poesía, música, baile, poesía, Cántico, ¿no? lectura. ¿Qué, Jaime? Cántico, ¿no? Sí, Cantaron. el canto, pues la música, el canto, todo eso lo hicimos y bueno, van a seguir las pláticas de diferentes temas en estos próximos 8 días que siguen. Y también ese día, bueno, se hizo el antenaje aquí en Durango, se hizo la ceremonia, bueno, lo que viene siendo la meditación tibetana, la concentración tibetana. Todo eso lo hicimos aquí, pero es debido al natalicio, al nacimiento, pues, de nuestro fundador, que es el maestro Serra Hinault de la Ferrier. Y lo hacemos de esta forma. Eso es. ¿Alguien más? Muy interesantes sus pláticas, maestro. Sí, así es, pues qué bueno que les haya gustado, Jaime. Acá estoy leyendo lo que dice el Yamín Manuel Alejandro. Ahí está poniendo danza y artes, o sea, lo que viene siendo. Ah, porque también hubo una exposición de pinturas al óleo, ahí en el instituto, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues esta plática la estamos grabando. Y por ahí se las vamos a compartir para que la tengan, ¿sí? A ver, déjenme ver para detener grabación.